Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Queremos ponernos en tus manos y queremos, Señor, pedirte que tu palabra sea firme en nuestras vidas, que podamos encontrar en ella lo necesario para que nuestra vida sea transformada. Permite que podamos tener por cierta esta palabra, Señor, y que pueda ser parte de nuestra vida a cada instante. Te damos gracias por ello, en tu nombre, Jesús. Amén. Yo creo que pronto tendremos que hacer un examen, pues para recordar, ¿no? Iniciando esta segunda carta a los Corintios, hacía memoria de lo que ya hemos podido ver a lo largo de año y medio ya, porque iniciamos en enero del año anterior, es decir, del 2022, con las cartas de Pablo. Y hemos tenido que involucrar forzosamente el libro de los Hechos, porque es una guía en la que al transcurso del tiempo Pablo escribe. Tenemos ya este tercer viaje misionero, casi en sus comienzos, en una estancia larga en Éfeso. Ha venido Pablo, ha estado allí en Éfeso. Al término de la primera carta dice: todavía tardo en ir con ustedes porque se han abierto puertas grandes, ¿no? Y quiere aprovechar y quiere ser obediente al lugar a donde Dios le ha llevado. Así que entre la primera y la segunda carta se estima un tiempo de 2 años. Con la ayuda de Dios y en la lectura que tengamos de estos pasajes en la segunda carta nos vamos a dar cuenta de 2 cosas. Primero, que no son las únicas 2 cartas que Pablo escribe a los Corintios. Hay más cartas, pero de algunas no se tiene registro. Lo sabemos por lo que escribe, por los comentarios, por la alusión que hace a esas cartas que están extraviadas. También nos daremos cuenta que hay una parte donde dice que por tercera vez irá a Corinto. Quiere decir que tampoco hay un registro de esa segunda estancia del apóstol en Corinto. Al término de la primera carta dice que tiene que pasar por Macedonia y que pues quisiera ir, pero que no quisiera hacerlo deprisa, ¿no? Quisiese tomar el tiempo para poder estar entre ellos, pero en esta segunda carta nos damos cuenta que ya ha ido. Quiere decir que el apóstol ha pasado por este lugar casi como no quería haberlo hecho, pero lo ha hecho. Entonces es importante tener esto presente. Debemos tener presente que, insisto, el apóstol ha viajado 2 veces a lo largo del territorio en el que se extendió el evangelio, y esta tercera vez estuvo más tiempo en Éfeso para posteriormente venir a Corinto. Y entonces leía estos primeros versículos: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Si recordamos, la semana anterior mencionábamos que Timoteo era quien llevaba la primera carta y que además el apóstol le había pedido a la iglesia que lo tratara bien, que lo guardara, que lo cuidara. Dice el versículo 10 del capítulo 16 de la primera carta: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Durante estos 2 años, Timoteo ha regresado al lado de Pablo y ahora juntos escriben esta segunda carta. Es de suponerse que entonces Timoteo ha traído noticias a Pablo del comportamiento de la iglesia y que parte de lo que ha de escribir el apóstol en esta segunda carta tiene que ver con ello. Si nosotros hacemos una lectura rápida de esta segunda carta, nos encontraremos con que
ya no es tan doctrinal. Es decir, la primera carta llena de doctrina acerca de la resurrección, acerca del comportamiento del varón y de la mujer, acerca de el comportamiento de los hermanos dentro de la iglesia, acerca de los que hablan en lenguas, de los que tienen los dones espirituales, es decir, es doctrinal. Nos daremos cuenta que esta segunda carta es algo más personal. Pablo dejará ver cada uno de sus defectos, dejará ver también su fragilidad, dejará de ver lo lastimado que está al escuchar por parte de Timoteo las noticias que ha de traer. Esta segunda carta nos lleva a eso. Y debemos hacer notar que estos primeros párrafos que habremos de ver hoy tienen que ver con lo que ha sustentado, lo que ha levantado y ha sostenido al apóstol. Y es la consolación que viene de Dios. Esto es de lo que trata los primeros versículos. Hablará de una fragilidad tal que dice, pensé que no saldríamos vivos. Pero también hablará de una fortaleza en la que dice, pero Dios me ha consolado y me ha dado paz. E incluso da un motivo para ello. Así que entonces esta carta no puede empezar de otra manera. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios. Desde aquí podemos ver algo que ya está respondiendo el apóstol. Imagínense a Timoteo llegar con él y decirle, ¿te acuerdas que le dijiste que no vieran en poco mi juventud? Pues no te hicieron mucho caso. Además también, estimado Pablo, han hablado mal de ti. Casi dicen que tú ni deberías ser apóstol, que tú ni estuviste con Jesucristo. Y el apóstol inicia diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Sabe? Cuando es voluntad de Dios que nosotros le sirvamos, no necesitamos defendernos. Él es quien nos ha puesto, Él es quien nos sostiene, Él es también quien nos perdona y Él quien nos prepara para que su iglesia reciba instrucción. Pablo lo tiene muy presente. Pablo decía al final de la carta anterior, yo ni siquiera debí llamarme apóstol porque era perseguidor de la iglesia. Entonces esto que trae Timoteo a él no es nuevo. Él mismo lo ha pensado de sí mismo, ¿no? ¿Alguna vez usted ha estado en llanto delante de Dios diciéndole, Señor, no sé por qué me amas? Te he pedido perdón una y otra vez por lo mismo, y por lo mismo, y por lo mismo, pero de ti solamente recibo ese consuelo que no merezco. Pablo lo ha hecho muchas veces. Dice, yo no debería ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia del Señor. Pero una cosa es que cada uno pensemos de nosotros mismos, lo que pudiésemos cambiar o en lo que hemos fallado, y otra que alguien más nos señale. Porque cuando alguien más nos señala, debemos reconocer que Dios es quien nos defiende. Y entonces Pablo dice, Timoteo me dijo muchas cosas, pero yo soy apóstol de Jesucristo por la propia voluntad de Dios. Ni yo me puse, ni yo quería, ni yo lo entiendo, pero es Dios quien en su voluntad me ha tenido aquí. Y el hermano Timoteo, al cual no trataron de la mejor manera, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Fíjese bien, no podemos señalar a las congregaciones, porque al hacerlo, al que señalamos es a Dios. Yo no voy a aquella iglesia porque allá enseñan mal. Yo no voy allá a aquella iglesia porque se la pasan hablando en lenguas y eso pues sí es bíblico, pero no puede ser constante. Yo no voy a aquella iglesia porque allá se aplauden. Yo no voy a aquella iglesia porque el pastor deja mucho que desear. Solamente que hay un problema, hermanos. A la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia es de Dios. Cuando nosotros señalamos congregaciones, porque allá no me siento a gusto,
estamos señalando a la iglesia de Dios. Si tiene o no a cual o tal pastor, es voluntad de Dios que así sea. Y nuestra obligación es respetarles y, al contrario, orar por ellos. Así es, porque la iglesia es de Dios y la iglesia se mantiene por Dios. Cuando la gente dice, pues es que allá los cristianitos, y es que allá y esto, señalan a Dios, no a nosotros. Por eso también la importancia de que nuestro comportamiento refleje a Dios, porque cuando nosotros nos comportamos como no debemos, el nombre que es pisoteado es el de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Entonces digamos que tiene su bondad en decir esto es de Dios, pero también tiene su obligación, porque nosotros debemos comportarnos como hijos de Dios. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, no es una carta para hacer un reclamo condenatorio. Nosotros tenemos diversas formas de reclamar y de regañar. Podemos regañar con el fin de que nuestros hijos recapaciten, o podemos regañar con la insistencia de hacerles ver que están haciendo mal. Tenemos esas dos posibilidades. Busquemos que nuestras palabras les edifiquen, aunque sean palabras que les exhorten. No sé si me explico. Es decir, tenemos que regañar, tenemos que ajustar. Samuel, pásame la otra pila que está ahí, por favor. Una blanquita. Entonces, el apóstol sí ha de mostrarles lo que Timoteo les ha dicho, pero en los primeros versículos inicia bendiciéndolos. Gracia y paz a vosotros. Decíamos la semana anterior, no hay una mejor oración que un pastor pueda hacer por los que están en su congregación que pedir a Dios que derrame de su gracia y de su bendición sobre cada uno de ellos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. De este versículo 3 podemos comprender la salvación del Señor. Cada uno de nosotros debe tener bien claro este versículo 3 porque tiene la clave de la salvación en nosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese nuestro Señor Jesucristo tiene tres cosas bien importantes. La primera de ellas es decir, nuestro Señor. Cuando yo digo mi Señor, estoy diciendo mi Salvador. Estoy diciendo que creo en el Señor Jesucristo y que Él es mi Señor y mi Salvador y mi Consolador y mi todo. Que a través de Él encuentro la salvación, mi Señor. Alguna hermana, cuando hablábamos acerca de los que son endemoniados o de los que son, o de los que no son salvos, nos decía, la clave para saber que un espíritu viene de Dios o no lo es que pueda o no confesar al Señor Jesús como su Señor. Un endemoniado no puede decir mi Señor Jesucristo. No puede, va en contra de lo que es. Si nosotros podemos confesar, dice, con nuestra boca que Jesús es el Señor, ¿sí? De allí viene la salvación de los pecados. Entonces, nuestro Señor, si tú puedes decir el Señor Jesús es mi Señor, entonces quiere decir que hay salvación en ti. Mi Señor Jesucristo. Jesús es el nombre, si lo podemos en nuestro entendimiento llamar así, del Hijo de Dios que habitó en la tierra. Con este Jesucristo nosotros estamos declarando dos cosas. La primera, que habitó como un hombre entre nosotros. Al decir Jesús,
Entendemos que así fue. Y al decir que es el Cristo, significa que Él es el ungido, el apartado, el elegido. ¿Para qué? Para morir por los pecados del hombre. Entonces, al decir que es mi Señor Jesucristo, entiendo que el Señor Jesús, que habitó en la tierra con todos nosotros, es mi Señor y fue el elegido para morir por mis pecados. Entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Usted no va a poder ir a ninguna persona y decirle, Dios puede consolarte, si usted no ha vivido el consuelo de Dios. Tampoco va a poder decir, Dios tenga misericordia de ti, si no sabe qué es que Dios haya tenido misericordia de usted. Pablo dice, es el Dios de misericordias y es el Dios de consolación. ¿Por qué? Porque lo conoce. Pablo ha entendido que perseguía a la iglesia, que fue asesino en la muerte de Esteban al ser quien afirmara en su muerte. Pablo sabía que era el perseguidor de la iglesia. Pablo, como le escribe a Timoteo, de los cuales yo soy el primer pecador de todos los que están aquí, como diciendo, yo soy el más grande de los pecadores. Pablo ha entendido la misericordia de Dios. ¿Ha vivido una vida usted complicada? Llena de vicios, llena de decisiones erróneas. Yo le puedo asegurar que nadie comprende la misericordia de Dios que usted. A veces, los que crecemos en la iglesia cristiana, creemos que nunca vamos a ser tan malos como los que están afuera, ¿no? O como los que crecieron desconociendo a Dios. Y entonces, ¿qué tiene que pasar? Que nos topemos con nuestro pecado, ¿no? Que Dios nos haga ver que somos igual de miserables que todos aquellos, porque todos somos pecadores. La única manera de reconocer que necesitamos quien nos salve es reconocer que somos pecadores. Si no, tan fácilmente diremos, no, pero ¿y de qué me va a perdonar? Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos hace ver que hay pecado en nuestras vidas. Quien cree que no es así, simplemente no le importa y lo hace, ¿no? Yo conozco personas, conocidos, que pueden tener a sus hijos de 14, 15 años a su lado tomando, por ejemplo, y no les dicen nada porque también lo hacen, ¿no? Y entonces no ven que esto esté mal. Pero cuando uno empieza a buscar a Dios y empieza a dudar que eso esté bien, eso precisamente es el pecado, saber que estamos haciendo mal. Y si vamos avanzando nos vamos a dar cuenta que no solamente es el que toma, el que mata, el que roba, el que secuestra, es también el que ofende, es también el que miente, es también el que tiene un pensamiento de mal hacia alguien más, es también el que hace a Dios mentiroso, dice la Escritura, si decimos que no hay pecado en nosotros, hacemos a Dios mentiroso. Entonces, también erramos al creer que no hay pecado en nuestras vidas. Debemos llegar al punto de entender que el pecado estará en nosotros siempre hasta que no venga la resurrección, que es cuando nuestro cuerpo y nuestra mente serán transformadas. Eso es la misericordia. Y la consolación solamente puede expresarla alguien que ha sido consolado. Mi papá decía, nadie sufre igual. Una madre que ha perdido a su hijo no puede venir con otra madre que ha perdido a su hijo a decirle, yo sé lo que estás sintiendo, porque no es cierto. No podemos. No consolemos de esta forma. No podemos llegar y decirle, no llores, yo sé lo que estás sintiendo, no es cierto. Por más que hayamos vivido lo mismo, no tenemos la misma percepción de las cosas. Yo no puedo ir con nadie que haya perdido a su padre y decirle, yo acabo de perder al mío y sé lo que sientes. No es cierto. No es cierto bajo ninguna forma.
y menos si aquella persona no tiene fe en Dios. Yo tengo fe en Dios. Cuando mi abuelita Enriqueta murió, yo recuerdo que llegamos a casa después del entierro. Estaban los niños de Dulce muy chiquitos. Yo creo que Samuel tendría unos 5 años y Mateo unos 3. Y pues un niño de esa edad te hace reír, ¿no? Y empezamos a reír llegando a la casa y decía mi papá, cualquiera que los viera diría que no lo sintieron. Pero él también reía, ¿no? Y era su madre. ¿No lo sintió por eso? Por supuesto que sí. Pero hay una fe en Dios. Hay una fe al creer que el Señor Jesucristo habría de resucitar a mi abuelita y que su fe le sostendría. Y esto calma el dolor. Por eso no sentimos, claro que sentimos. Yo sentí la muerte de mi padre, por supuesto. Pero no es lo mismo que aquel que no tiene fe en la resurrección o en el Señor Jesús. Inclusive no es lo mismo para aquel que también la tiene, pero que tiene un carácter diferente, o tiene una cercanía diferente, o a lo mejor es hijo único. Nosotros éramos 7, y entre 7 pues es más llevadero, ¿no? Pero cuando un hijo está solo, es un dolor que puede solamente sentir como propio. Yo no puedo decirles que ese dolor era igual al de mi madre, porque no lo fue así. Toda una vida juntos. Entonces, Pablo puede decir, y Dios de consolación, porque ha conocido quién es el consolador. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo, cuando le decían que no se fuera, les decía, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, enviaré al Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Vamos al versículo 4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cuántas veces aparece ahí la palabra consolación o sus derivados? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar nosotros a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es una obligación el que nosotros podamos hallar la consolación en Dios, porque esa consolación la tenemos que llevar a los que sufren. Es decir, esto no es una opción. Queremos impactar a los que están allá afuera. Nosotros tenemos que ser ejemplos de amor y de misericordia y de paz y de paciencia y de benignidad, ¿no? Y dice el apóstol aquí, y de consolación. Nuestra consolación que hemos recibido en algún momento tiene como objetivo que llevemos a los que no conocen de Dios a ser consolados. Dice, con la misma consolación que recibimos nosotros. ¿Ha escuchado eso de dar gracia, de dar por gracia lo que por gracia se ha recibido? ¿Has recibido de Dios? Tienes que dar. Dios te bendice económicamente, tu obligación es darle al que no tiene. Dios te ha amado sin un motivo, tu obligación es amar al que no se siente amado. Dios te ha perdonado, este está más difícil, ¿verdad? Dios te ha perdonado, tú tienes que perdonar. Hay que perdonar a los que nos ofenden como Dios nos ha perdonado. Es así. Pero es que no merece que le perdone, ni siquiera ni se acuerda. Usted está en su casa afligiéndose, amargándose, entristeciéndose, y esa persona anda por la vida como si nada. Si no lo sabía, se lo digo.
¿Para quién es el perdón? ¿Para quién es bendición? Para usted. Pero es una obligación. Si Dios es Padre de misericordias, nosotros tenemos que ser misericordiosos. Si Dios es Padre de consolación, nosotros tenemos que ser consoladores. Es que parece que no puedes dejar de llorar. Pues no puede, consuélele. No le digan entiendo lo que estás, no, tampoco. Pero si esa persona alguna vez ha visto que usted ha sido consolado en su dolor, yo le aseguro que se va a acercar a usted. Es más, le va a decir, pide a Dios por mí. ¿No le ha pasado? Por supuesto que sí. Y es nuestra obligación orar a Dios y pedir que se revele como ese consolador que ha sido para nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Qué tribulación tiene usted? ¿Qué le atribula? Sus hijos, el trabajo, la enfermedad. ¿Qué le atribula? Porque para Pablo era la economía, por supuesto. Era por supuesto el sentirse perseguido, golpeado. Era todo lo que los mismos de las iglesias hablaban de él. Y dice, en todas nuestras tribulaciones, Dios ha sido consuelo, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por qué permites esto, Dios? Para enseñarte. ¿Y qué quieres que aprenda? Lo que tú tienes que enseñar. A confiar en mí. Desde que nosotros preguntamos el por qué, no estamos confiando en que los caminos de Dios son perfectos. ¿Qué debemos cambiar? Debemos estar tranquilos aunque estemos afligidos. No hay para comer, tranquilos. Dios nunca nos ha dejado sin comer y nos ha dado abundantemente. ¿Estamos enfermos? No somos los únicos. Dios nos dará salud. Y si no nos da salud, nos vamos con Él, decía Samuel, ¿no? Pues lloro por mi tío, pero pues si no, pues allá nos vemos en el cielo. Entonces ganamos todas, claro. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Aquí habla de un término ministerial. Pablo, desde que fue llamado, le dijo el Señor, necesito que Él vea que le es necesario padecer por mi nombre. Pablo había decidido padecer por el nombre de Jesús. Pero él sabía que así como él padecería por el nombre de Jesús, también por el mismo nombre vendría la consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. A pesar de todo, el apóstol sabe que el consuelo viene de la iglesia. Por eso es importante que nosotros oremos por los demás. Cuando nosotros intercedemos por los demás, nos hacemos parte de su aflicción y de su dolor, y de su enfermedad y de su tribulación. Pero también cuando esa persona es consolada, nuestra fe es aumentada. Cuando nosotros vemos milagros, hermanos,
Estamos abriendo las puertas para que cuando nosotros mismos estemos en una posición similar, podamos recordar eso que hemos visto y podamos hacer que nuestra fe crezca. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Alguna vez le han dicho, Dios no le va a dar más de lo que pueda soportar? Voy a volver a leer el versículo. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es hasta donde nosotros podamos soportar. Sobremanera, esto es exponencial, ¿no? Cuando decimos esto es más que otro, eso es sobremanera. Y dice, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Quiere decir que fueron atribulados más allá de lo que podían soportar. Cuando nosotros somos atribulados más allá de lo que podamos soportar, quiere decir que el poder de Dios está presente. Hasta aquí soporté yo, Dios. Yo ya no puedo más. Y Dios te dice, tú no, pero yo sí. Así que vas a soportar más de esto que tú puedes soportar si tú confías en mí. Entonces no está hablando un hombre que está sin padecer nada. Es un hombre que incluso vio o pensó que su vida se perdería, su vida terrenal. Y dice, fuimos atribulados sobremanera, sobre lo que yo pensé que podía soportar, más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es decir, perdimos la esperanza de conservar la vida. Pensamos que íbamos a morir. Pero este pensamiento de pensar que habríamos de morir tuvo como objetivo, porque dice, ¿para qué? Tuvo como objetivo no confiar en nosotros mismos, sino confiar en el Señor, en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Nuestra consolación debe llegarnos al hecho de pensar que Dios nos ha librado, que Dios nos libre en este momento y que Dios nos librará en un futuro de todo el destino que estaba para nosotros. Nuestro destino era morir. Nuestro destino es enfermar. Nuestro destino es tener problemas y tribulaciones. Ese no fue el diseño de Dios. Pero al nosotros pecar delante de Dios, ese es nuestro destino. Sufrir la vida. Pero Dios nos libró. Dios nos libra ahora. Y Dios nos librará de todo esto. Así que, hermanos, cuando le vuelvan a decir Dios no va a darte algo más de lo que tú puedas soportar,
es a cierta medida una verdad, pero la otra verdad es que posiblemente tengas que sufrirlo más, pero con las fuerzas de Dios, que es distinto. Algo sí le puedo prometer. Dice el versículo 11: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor de nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Este es el sentido de la intercesión. ¿Qué le puedo prometer? Que si un día usted está afligido, más allá de sus fuerzas, su congregación va a estar orando por usted. A veces pensamos, pues quisiera hacer más que simplemente orar, ¿no? No, pues si no, es que no es simplemente. La oración debe ser la base fundamental para que una persona atraviese las tribulaciones. Si está afligido, acérquese, vamos a orar. Hagamos esta oración en comunión con la congregación. Cooperando, dice el versículo 11, también nosotros a favor de nuestros hermanos, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Quiero dejar claro aquí algo. Nosotros podemos interceder por los vivos. El tiempo de oración por los demás es cuando hay aliento de vida. Yo puedo orar por ustedes, se los prometo que lo haré, pero el día que mueran, no. El día que mueran y que se tenga que hacer el funeral, créame que no me voy a dirigir a la caja, porque usted ya no estará allí. Ni voy a pedir a Dios que cuide su alma y que la lleve a sus pies. Ya no es tiempo. Lo hago ahora. Hoy le pido a Dios que Dios guarde su corazón, que Dios le dé la salvación a través de la decisión de decir es mi Señor. Pero el día que usted muera, tampoco lo haga por mí, ¿no? El día que yo muera, no hay más. Cuando nosotros hacemos un funeral es para dar testimonio a los demás de que hubo salvación para esa persona que murió. Para dar testimonio de que el espíritu que habitó en ese cuerpo está con su Señor. Para eso es. Oramos y oremos. Mostremos, cooperemos con nuestros hermanos mientras cada uno de ellos viva. Esa es la instrucción de la oración. Queremos enseñar a ser consolados, tenemos que aprender a ser consolados por Dios. Es como cuando le decimos, Señor, aumenta mi fe. Nada más que la fe se aumenta cuando pasamos tribulaciones, ¿no? ¿Cómo yo sé que Dios es mi sanador? Pues porque me ha sanado. ¿Cómo yo sé que Dios puede hacer todas las cosas? Porque he sido probado y he recibido por parte de Dios su respuesta. Y entonces puedo saber que Él sana, que Él salva, que Él sostiene, que Él milagrosamente nos alimenta. Pero la única forma es conocer a Dios. ¿Quiere evitarse esas pruebas? Vamos a leer la Biblia. Vamos a aprender de los que ya han experimentado esto. ¿Cómo puedo orar como el centurión al decir, Señor, yo no soy digno de que vayas a mi casa? Solamente di la palabra y será hecho. Si no lo aprendo en la Biblia, pues lo tengo que vivir. Entonces, ¿cuál es la clave para no tener que padecer y entonces hacer que nuestra fe y todos los demás atributos crezcan? Conocer a Dios y vivirlo. Solamente de esa forma. Irremediablemente Dios será nuestro consolador. Irremediablemente Dios nos sostendrá. Irremediablemente Dios nos mostrará su poder. Irremediablemente Dios nos hará ver que es bueno que intercedamos por todos aquellos que nos rodean. Así que por eso oramos cada mañana, los domingos, por nuestros hermanos.
Y por eso oramos durante la semana por nuestros hermanos, para cooperar, para poder ver las grandezas de Dios en la vida de ese hermano y sentirnos nosotros también apropiándonos de la respuesta de Dios en misericordia y bondad. Así que, hermanos, esta segunda carta será un ejemplo de el sentir de un hombre. Por supuesto que hay enseñanza, no como la primera carta, porque la primera carta es totalmente llena de palabras de enseñanza, de doctrina, pero esta segunda carta refleja y revela a un apóstol Pablo atribulado, un apóstol Pablo en pruebas de fe, un apóstol Pablo señalado, pero que en todo momento se goza en sus tribulaciones, porque sabe que pertenecen también a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus misericordias, por tus bondades. Es una instrucción tuya el que seamos intercesores con nuestros hermanos, porque a través de ellos podremos ver tu poder y tu respuesta. Te damos gracias porque enviaste al Consolador, y ese Consolador, el Espíritu Santo de Dios, se ha manifestado en nuestras vidas a cada momento. Quiero rogarte, Señor, que si en algún momento alguno de nosotros pasa tribulación, pueda saber que si sus fuerzas se han terminado, es el momento en el que tu poder se ha de manifestar. Sin duda, dice tu palabra que tú no nos darás más de lo que podamos soportar. Pero cuando leemos al apóstol entendemos que cuando no podemos soportar más, eres tú quien nos sostiene. Y como también el apóstol Pablo dice, me gloriaré de mis tribulaciones, porque se manifestará el poder de Dios. Así que cuando soy débil, más bien soy fuerte. Permite que tu iglesia sea ejemplo de oración de los unos por los otros. Que tu iglesia sea ejemplo de misericordia hacia los demás, sea ejemplo de consolación hacia los demás, sea ejemplo de amor, de paz, de paciencia, de benignidad y de todo esto que un hijo tuyo debe manifestar. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.